Pues hola de nuevo, vamos a continuar donde nos quedamos y que estamos viendo pues algo bien bonito, que Dios escoge a una persona que no merecía ser escogida. Eh, y eso es bien bonito. Y aparte le dice, y eres mi instrumento elegido. ¿A quién? A Saulo. Alguien que aprobó la muerte de uno de los creyentes, alguien que persiguió a los que creían en Cristo. Conforme a nuestras ideas era, pues Dios, atácalo y vete con todo, ¿no? Pero Dios muestra misericordia una y otra vez, y otra vez, y así va mostrando con todos, sin excepción. El tema es que algunos endurecemos el corazón y otros doblamos rodilla, pero a todos nos va a dar la oportunidad, no va a decir, no, yo no te di la oportunidad. Yo, cuando estemos con Cristo, en su presencia, decir, yo pagué por ti, eh, por esa cruz, por toda tu maldad, y te di muchas oportunidades y tú endureciste tu corazón. Entonces no hay así de que, ay Dios, eh, no me diste la oportunidad. A todos, a Pablo no merecía que lo salvara, no merecía que lo rescatara, que le perdonara su maldad por lo que había hecho. Y Dios lo selecciona. Y así es, y qué bueno, porque así es con cada uno de nosotros. Es su misericordia. No darnos lo que merecemos y su gracia, darnos el regalo que no merecemos. Eh, y, y, y todos vamos a doblar rodilla. Lamentablemente no. Muchos, aunque Dios les va a dar muchas oportunidades, no van a doblar rodilla. Y entonces, pero ya podremos saber quién sí va a doblar rodilla y quién no. No. Este, es algo que solamente Dios sabe. Eh, eh, quién sí va a doblar rodilla y quién no. Puede ser que al final de sus días alguien doble rodilla. Pero vamos a seguir estudiando conforme a lo que hemos visto. Y nos quedamos en Hechos 2:22. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era el Mesías. Pablo dominaba las escrituras y cuando le fue abierto Saulo dominaba las escrituras y cuando le fue abierto el entendimiento, cuando creyó, empezó a poder darse cuenta de decir, wow, Cristo está en toda la Biblia. Y les probaba, pero los otros endurecían su corazón. ¿Por qué les estaba endureciendo el corazón? Porque la instrucción era bien clara que le dio, que iba para Pablo, pero no le entendió. Ese fue uno de los problemas, ¿no? ¿Qué dijo Ananías cuando le habla a Dios? Ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a los reyes, como también al pueblo de Israel. Tiene que ir en este orden. Pablo siempre empieza en este orden y vamos a ver que es una bronca. Y después vamos a ver ya el 9:23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo, para hacerlo desaparecer, para matarlo. ¿Cuántos días? Dice, después de muchos días, Pablo se convierte en el año 35 después de Cristo. Es decir, 5 años después de que Cristo murió y resucitó. Se convierte y después lo que hace de que se convierte, está un ratito en Damasco, pero se va 3 años a Arabia y se pasa 3 años en Arabia. Para irnos ubicando en el mapa, se convierte Pablo y entonces está 3 años en Arabia. Aquí estamos. Aquí está Jerusalén. Damasco está acá. Aquí está Damasco. Y Pablo, de aquí, se va a Arabia. No nos dice exactamente en qué parte de Arabia, pero se va a esta parte. A esta parte. Que todavía aquí, actualmente, esto es África, de aquí para acá. Entonces, quién sabe, se va a Arabia. Entonces, del versículo 22 al 23 pasan 3 años. Entonces, para ir agarrando, no podían refutar las pruebas de Jerusalén, de Jesús,
era el Mesías. Y después, pues no podían refutar eso. Y dice el 9:23, después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, para matarlo. Después de 3 años, regresa. Después de 3 años de estar en Arabia, Saulo regresa. ¿Y a dónde regresa? A Damasco. Pues yo creo que ahí pues había conocido a algunos creyentes y pues regresa a lo que conoce. Entonces regresa a Damasco, pero pasa algo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarle. Los judíos que no creían dicen, no, tú estás en contra se convierten, toman la posición de Saulo antes de convertirse. Y entonces dicen, ahora tú estás en contra de nuestras creencias, te vamos a matar en el nombre de Dios. Ese es el problema, que hacían esto en el nombre de Dios, supuestamente. Dice, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero Saulo se le informó acerca del complot. Se enteran algunos, Saulo te van a matar, y ya están vigilando las puertas. Cuando pases, te van a echar. Está en Damasco en este momento. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Lo bajan en Damasco. Esto es Damasco. Esto es Damasco. Y aquí hay una muralla. Aquí hay una muralla. Aquí está la calle derecha, donde y aquí se cree que aquí Ananías, ahí fue con Pablo, ¿no? Y 3 años después está la muralla, se cree que lo van a asesinar, aquí hay una puerta, del otro lado hay otra puerta, y dice, ¿sabes qué? Lo van a asesinar si lo ven. Entonces el plan es, bajémoslo por una parte de la muralla, que está como rota, por ahí, te bajamos en un canasto, Pablo. Entonces lo bajan en un canasto y sale huyendo Saulo, porque pues ya está en contra de la religión, por decir. Y porque el tema ahí era que decían, tú estás haciendo a Jesús Dios y estás diciendo que Jesús resucitó y que tiene facultad para perdonar pecados, incluso para venir a vivir en tu vida. Y eso no es... eso creía, ¿no? ¿Y qué hace Saulo? Dice, les empieza a refutar con pruebas indubitables en la Escritura. Dice, sí, ustedes creen eso, pero fíjense, ustedes dicen que está como el Antiguo Testamento, se apoyan en eso. Pues vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Y miren, aquí está, aquí. Es el plan de Dios. Pero pues ante eso pues, no pueden hacer nada y lo quieren asesinar. Y él lo bajan de la muralla y se va. Lo bajaron de un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. ¿Y a dónde se va Saulo? Aquí. Estamos ya en el año 38. Se convierte en el año 35 después de Cristo. Se va 3 años a Arabia. Regresa a Damasco. Lo tratan de matar. Y estamos en el año 38 después de Cristo. Es decir, 8 años después de que Jesucristo murió y resucitó. ¿A dónde se va? A Jerusalén. Se quiere reunir con los apóstoles. A este momento quien se le apareció fue Cristo. Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ve a Damasco y se te darán instrucciones. Y ahí se convierte, cree, y empieza a hablar ya de Cristo. Dice, no, sí, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador. Y pues, se vuelve enemigo de los que no creían eso. Pero pasa algo, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. ¿Qué había hecho 3 años antes? Había aprobado Saulo la muerte de Esteban. Y fue casa por casa y los arrastraba a los creyentes y los metía a la cárcel.
Entonces dice, ay, ese brother que literal le dio una arrastrada a mi vecina o me dio una arrastrada a mí eh, y me metió a la cárcel. No, es un plan, brother, es un plan con mañas, ¿cómo se va a convertir? Y aparte, ¿por qué Dios convertiría a alguien eh, que le ha hecho tanto mal a los creyentes? Ese no sería el plan de Dios. Dios no puede ser tan... Y tómala. Otro paradigma roto. Alguien que le ha hecho tanto mal a los creyentes, pero el plan era transformar esa vida. Dios le dio, porque Cristo murió por esa maldad de Saulo en esa cruz también. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Pues no creo, no puede ser. Si este brother es bien malo. Entonces, Bernabé. Bernabé ya lo hemos visto, que le llaman el justo. ¿Por qué? El consolador también. Porque consolaba a la gente. En algún momento él, cuando hubo una necesidad específica, 8 años atrás, eh, cuando Cristo llegó el Espíritu sobre muchas personas que venían de otra parte del mundo y había una necesidad de que ya se les acabó la lana, Bernabé vendió uno de sus terrenos y lo dio. Es este mismo Bernabé que ya hemos visto. Eh, y Bernabé lo sigue creyendo. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó. Bernabé ya había escuchado no, a mí ya me dijeron unos de Damasco que este brother de verdad sí se convirtió, estuvo ahí con ellos, después se fue 3 años y ya regresó y después lo trataron de matar, pero de verdad sí creyó, sí, o sea, sí ha creído. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco. Dice, no, sí lo vio, o sea, sí, Cristo se le apareció a él. Y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. No, sí, ya está hablando en el nombre de Jesús. Y se está metiendo en broncas fuertes. O sea, así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por todo Jerusalén. Más adelante nos va a aclarar el mismo Saulo que cuando fue a Jerusalén no estaban todos los apóstoles. El único que estaba era Pedro y Jacobo. Eh, pero Jacobo no el apóstol, sino el hermano de Jesús. Ay, ¿cómo Jesús tiene hermanos? Sí, vamos a... Eso es bien importante. En Marcos 6.3, me voy a regresar a la historia, por eso de los hermanos de Jesús. Porque sabemos que Jesús tuvo hermanos. Cuando Jesús nació en Belén, pero después se va a Egipto y después regresa a Nazaret. Y en Nazaret básicamente creció, por eso le conocían como Jesús de Nazaret, porque había crecido ahí, pero no nació ahí. En algún momento después creció ahí. Entonces la gente pues lo conocía de niño, y cuando Jesús ya está en su ministerio predicando, cuando está vivo, eh, eh, predicando, recuerdo que predicó de los 30 a los 33 años. Entonces, en ese inter, va a Nazaret. Y la gente en Nazaret hace el siguiente comentario. Es un simple carpintero. ¿Este Jesús? Es un simple carpintero, brother, ¿qué estás hablando? Es hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. No son los que conocemos hasta ahorita. Eh, José, Santiago, José, Judas y Simón. No, esos son nombres bien comunes en ese entonces, como es Pedro, Juan, de ahorita, ¿no? Son nombres comunes. Entonces, que considera los nombres no quiere decir que son los que ya conocemos, sí, pero dice, es hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Y sus hermanas? Ah, ¿tuvo hermanas? Tuvo hermanas. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Eh, Dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Como tú, si te conocemos, brother. En teoría, pues tú no puedes ser Dios. Ahí están tus hermanos.
recordemos que cuando eh, eh, Jesús nace, es preñada, bueno, no preñada, por decir, concibe por el Espíritu Santo a, a como si fuera un animal, no, concibe como el Espíritu Santo a María eh, y, eh, y se iba a casar en ese inter con José. Entonces, eh, hasta ese momento no tenían hijos, José y María apenas estaban en el proceso de casarse, se casan y nace Jesús. Y después de que nace, pues José y María pues eran un matrimonio y pues siguieron teniendo hermanos, siguieron teniendo hijos y tuvieron por lo menos 4 hijos más, hombres y más hermanas. Hermanas no dice cuántas tuvieron. Entonces seguramente estos eran más chicos. ¿Por qué voy con esto? Porque en la historia vamos que también les dijo, regresemos a la historia. Bernabé les dice, sale huyendo de Damasco, de Saulo, va a Jerusalén para reunirse con los creyentes de Jerusalén. No lo quieren recibir, le tienen miedo. Y Bernabé dice, no, confíen, si ha creído realmente, Jesús se le apareció en el camino y ha predicado con valentía. O sea, y ahorita has hecho un buen enemigo, sí. Y se reúne con los apóstoles, pero no con todos los apóstoles. Se reúne con Pedro y Jacobo, pero el hermano de Jesús. No el apóstol, el hermano de Jesús. Pero este Jacobo, vamos a ver, este Jacobo es el que escribe la carta de Santiago. Jacobo Jacobo y Santiago es lo mismo. El que escribe en tu Biblia, el que está Santiago, es este Jacobo. Entonces se reúne con ellos y pasa 15 días con ellos nada más. Esto en el año 38 después de Cristo. Así que Saulo se quedó con los apóstoles, o sea, con Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús, y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Siguió predicando Saulo. Y aquí hay un problema, empieza con los problemas. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. ¿Cuál era el plan de Dios? Ve con los gentiles, con los que no son judíos, ve con los que no son judíos, ve con los reyes, vas a ir con los reyes después, y puede pasar, te vas a pasar con los judíos, algunos judíos. Pablo empieza por acá con los judíos y siempre hay una bronca. Aquí está. Debatió con los judíos que hablaban griego, pero ellos trataban de matarlo. Ahí tenía que empezar con los gentiles, con los que no eran judíos. Obviamente cuando empezaba por acá siempre había broncas. Cuando los creyentes se enteraron, debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Ya lo trataron de matar en Damasco unos judíos, porque les hablaba a los judíos, Saulo. Ahora, no juzguemos también a Saulo. Es su gente, es su pueblo de Saulo. Es como si de repente crees algo y dices, pues yo voy a hablar a los mexicanos. Y Dios dice, no, brother, habla a los extranjeros. No, a los mexicanos. Bueno, sí, a los extranjeros, pero a los mexicanos, mi gente, a los de aquí de mi colonia. Aquí a mi gente, mi familia y todo, les voy a hablar. O sea, entendamos también que no juzgarlo, ¿no? De, ay, no obedeció. Pues, es complicado. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. Lo tratan de matar, otra vez. ¿Por qué lo trataban de matar? ¿Y por qué a Saulo y no mataban a Pedro y ellos? Porque este cuate sí estaba súper... Saulo estaba estuvo con Gamaliel, era discípulo de Gamaliel, estuvo como autoridad en el templo, tiene una posición bien alta, y de repente lo veían como traición. Brother, tú te estás traicionando. Y además dominaba las escrituras. Entonces cuando se le abrió el entendimiento, ya les decía, a ver, yo me sé las escrituras de memoria. El Antiguo Testamento, que en ese momento está escrito, ¿no?
yo digo que Jesús es el Mesías y no porque se me apareció el camino y ya entendí, sí, es el Mesías, es Dios, era el plan de Dios. Dios está llevando a cabo su plan, entiéndanlo. Este, eh, y entonces, pues por eso dijeron, vamos a quitarnos porque este brother sí se la sabe y... Pero era para decir, a ver, ¿por qué crees si tú te la sabes, brother? ¿Qué te pasó? ¿Por qué crees ahora en Jesús? Si es un simple hombre. Eh, ¿Por qué? Entonces, vamos a ver en el mapa. Aquí está Egipto. Aquí está Jerusalén. Está aquí en este momento. Estaba en Damasco, ¿no? Vino acá 15 días. Y 15 días está predicando. ¿Y a quién les predica? A los judíos. ¿Y ese era el plan? No. El plan era ir con los gentiles. Y pues, se vuelve enemigo Pablo. Lo tratan de matar. Lo llevan a Cesarea, aquí. Y de Cesarea seguramente tomó un barco y se fue a Tarso. Aquí. Y en Tarso se pasa 5 años más de su vida. Ya se pasó 3 en Arabia, unos días en Damasco, 3 en Arabia, después unos días en 15 días en Jerusalén, lo tratan de matar, se lo llevan a Cesarea y de ahí parte a Tarso. Y de Tarso pasan 5 años más. Es decir, pasan 8 años y Pablo prácticamente pues decir, pues no hay fruto ni nada, no ha hecho así gran cosa, nada más que se pelea, se agarra con medio mundo, pues sobre todo con los judíos, pero no ha ido con los gentiles. La instrucción, ve con los gentiles, después va a ir con reyes, y por de pasado con los judíos, pero ve con los gentiles, con los que no son judíos, no ha ido. También hay que entender que es romper paradigmas, conforme a los criterios que tenían en ese entonces era, Dios no les va a hablar a personas que estén adorando a otros dioses. Dios no le va a hablar a la gente que no esté respetando que no venga al templo, que no... Imagínate, tienes todas tus creencias y de repente no le puedo hablar a la gente mala. No, eso no. A ver, ¿qué gente que pone la confianza en alguien más que no es Dios? No les va a hablar a ellos. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Hechos 1:7. De aquí no nos podemos perder, porque si no nos vamos a perder bien gacho. Ahí está la instrucción. Recordemos otra vez, los judíos, los apóstoles le dicen a Jesús cuando ya resucitó, le dicen, oye, ya vas a restaurar tu reino porque tú vas a gobernar físicamente, eso está escrito, sin duda, o sea, el Mesías va a gobernar físicamente. Ya vas a restaurar, le dicen, no les toca a ustedes, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas, cuándo voy a gobernar, y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, cuándo voy a gobernar físicamente, o sea, va a ser el gobernante físico aquí. No toca a nosotros saberlo, pero ya está escrito que va a pasar. Pero mientras sucede eso, ¿ya nos dejó solos? No. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. ¿Necesitamos poder? Sí. Porque esta vida es bien difícil. Sin el poder de Dios, lo vamos a negar, le vamos a fallar, nos va a llevar a corriente de este mundo. Necesitamos su poder. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Para qué necesitamos poder? ¿Cómo? Para que me transforme y sea testigo de Cristo. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, ya está. En Judea, ya está. Por toda Judea y en Samaria, ya está. Y ahora Dios está y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora Dios le está hablando está en los lugares más lejanos de la tierra.
Y ese es el plan. Y dice, entonces cuando los creyentes se enteraron de que iban a matar a Saulo, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. Ahí había nacido, ¿no? La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Cuando Pablo no estaba llevando a donde le correspondía, broncas y broncas y broncas, e incluso querían asesinar. Se va Saulo y paz. ¿Era buena la intención de Saulo? Sí, pero Dios tenía otro plan. Dios iba a llegar a esa gente por otro lado, no por Saulo. Entonces, esto, pues, no desanimemos, porque a veces es como, eh, no, pues, quiero que tal persona se convierta y estamos ahí duro, duro, duro. Pues mejor, a veces es bueno, sí, pero también ser sabios y decir, es tu plan, Dios. Yo voy a orar, voy a estar firmes y cuando me la oportunidad le hablo, pero si no, ser sabios, ahí cada quien es eso con Dios, ¿no? Entonces la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria cuando Saulo se va. Se fortalecía a los creyentes, se fortalecía a los creyentes, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Porque aquí puedo decir, vivían temiéndole al Señor y teniéndole miedo. Vivían en el temor del Señor es diferente al temor normal que conocemos. Este temor del Señor ¿ha sido tan bueno conmigo? Jesús, Dios, literal ha sido tan bueno. Tomaste mi lugar para ir a esa cruz. Eh, Pagaste mi maldad. Me perdonas. Me das nueva vida. Eh, vienes a vivir conmigo. No me dejas solo. Además me quieres dar poder para poder caminar en esta tierra ante las broncas, ante las cosas. O sea, que no camine solo, sino que tenga tu poder. ¿Necesitamos el poder de Dios? Sí. Sin el poder de Dios, al primer trancazo vamos a terminar saliendo corriendo. Necesito el Espíritu Santo que venga. Si no, no puedo. Si no, voy a estar como Saulo. Podremos ser como Saulo. Sabiendo mucho la escritura, siguiendo a la iglesia, haciendo muchas cosas, ayudando a la gente en necesidades. Pero ¿cuándo fue cuando Saulo entendió y se le abrió? Pues, cuando creyó en Cristo. Y el Espíritu Santo vino a vivir en él. Si no viven a vivir el Espíritu Santo en nosotros, difícil. Bueno, no vamos a poder. Simplemente vamos a estar en nuestras creencias, en nuestras iglesias, y no vamos a comprender. Necesitamos que el Espíritu, creer que Cristo fue esa cruz, tomó mi lugar, pagó por mí, por ti. Y empezar a romper paradigmas, que yo soy buena persona, y entonces sí tengo el derecho de que Dios se acerque. Saulo era la mejor persona, te lo puedo prometer, pero estaba bien alejado de Dios, súper alejado. Y amaba a Dios y todo, pero estaba bien alejado. Necesitamos el poder que el Espíritu Santo venga a nosotros. Sin su poder. ¿Y qué necesito? Dios, ayúdame. Ayúdame con mi debilidad. Ayúdame a creerte. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a entender. Y Dios va a decir, no, ¿cómo crees? Va a decir, sí, claro, pues es mi plan. Es mi plan. Para eso fui a esa cruz, para que me conozcas, para que caminemos juntos, para que te ayude. Entonces, el temor de Dios es, tú has hecho todo esto, Jesús, por mí. No quiero fallarte. Es, ¿cómo podría fallarte si así eres tan bueno conmigo?
No es un temor de, ay, Dios me está viendo en todo momento. No, sino, no, es un, no quiero lastimar, ya no quiero. A mí me valía gorro, yo iba para acá, me valía gorro, yo llevaba mis planes. Ahora, ya no quiero que sea mi plan, quiero que sea tu plan. Ese es el temor de Dios. Entonces, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria y se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, que sea tu voluntad, Dios, que seas tu soberano, que tú. ¿Se puede poner esto del carajo? Sí. ¿Nos pueden corretear otra vez? Sí. Pero ayúdame. Por este temor del Señor, Saulo dice, Dios ha sido tan bueno conmigo, Jesús ha sido tan bueno conmigo que estoy dispuesto a dar mi vida. Más adelante lo vamos a ver. Y también con la ayuda del Espíritu Santo, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. ¿Quién hace crecer la iglesia? ¿Quién transforma? ¿Quién convierte a las personas? El Espíritu Santo. Yo no puedo convertir a una persona. Por más que les diga, por más que esté ahí con una persona diciendo, no puedo. Es Dios mismo. A veces nos utiliza Dios, sí. Entonces, es bueno orar y Dios ayúdale a entender, ayúdale a comprender. Ayúdame primero. Porque como un ciego le va a ayudar a otro ciego, ¿no? Eso dice Jesús. Ayúdame a ver, a entender, a comprender y así como está abriendo también a gente que amo, ¿no? Estamos aquí en el año 38 después de Cristo. Ahora se va a enfocar la Biblia a partir de aquí. ¿Cuál es el plan de Dios? Y si no, nos vamos a perder. Pero recibirán poder. Necesitamos el poder de Dios. Cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. Si no desciende, olvídale. En 3 semanas vas a estar afanado. Vamos a estar afanados en otra cosa. Necesito el poder. Necesito vivir. Que Dios venga a vivir a mi vida. Eso lo necesito. Necesito el poder. Yo no puedo vivir sin el poder de Dios. Necesito el poder. Necesito que Dios venga a mi vida. Descienda sobre ustedes. Y entonces van a ser testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, ya está, por toda Judea, en Samaria y a los lugares más lejanos de la tierra. Ahora, la Biblia se va a enfocar en los lugares más lejanos de la tierra. Pero para eso tiene que romper paradigmas, porque los judíos en ese momento creen que Dios no puede salvar a alguien que está adorando a otros dioses. No puede salvar a alguien que no está llevando una vida recta. Que no puede salvar a alguien que no es judío. Dios empieza a romper esos paradigmas. Y ahorita va a empezar a romperlo en los próximos capítulos, con Pedro. Vamos a ver. Mientras tanto, ya estuvo 15 días Saulo con Pedro y con el hermano de Jesús, Jacobo, que es Santiago. Se va. Y mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lidia. ¿Por qué estaba viajando? Estaba viajando toda la zona en Judea, Samaria, Galilea, está viajando en toda esa zona, porque ya hay creyentes ahí, y viajaba a visitarlos. Allí conoció a un hombre llamado Lidia, y conoce a un hombre, Lidia. Aquí está Jerusalén, aquí está. Y ahorita va a ir Pedro a Lidia. Ahí va a ir. Aquí. No está muy lejos de Jerusalén. Ahí va. Y ahí conoció a un hombre llamado Eneas. Este hombre era un creyente en Cristo. Había creído, pero tuvo una... No, a los creyentes les va todo bien. Ahí conoció, no es cierto. Ahí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado. ¿Y cuánto tiempo llevaba paralizado? Y postrado en una cama hacía 8 años.
¿En qué año estamos? En el 38 después de Cristo. ¿Cuándo murió y resucitó Cristo? Hace 8 años. Hace 8 años, desde que murió y resucitó Cristo, este hombre. Imagínate, Cristo muere, después resucita, está en esta tierra, ve a algunos, oye, se le apreció a algunos y todo. Y este hombre Eneas, o también no se me apareció. O quién sabe, no sabemos. Pero creyó en Cristo en algún momento. Y dijo, está gacha mi situación, estoy paralizado, pero Dios tiene un plan. Entonces va Pedro a Lidia. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Y llega Pedro y le dice, Eneas, después de 8 años. Bueno, le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Puta. Paralizado en cama. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. ¿Cuál era el propósito de sanar a Eneas? Entonces, todos los habitantes de Lidia y Sarón, que es alrededor, ahí al lado, vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Imagínate, Eneas seguramente ya es creyente antes de esto. Lo sana y seguramente Eneas, oye Eneas, pero ¿cómo confías en Cristo, brother? Y dices que has sanado un chorro de gente y a ti no te ha sanado. 8 años seguramente soportando eso, ¿no? Y Eneas, pues Dios es soberano. Si me quiere sanar, me sanará y si no, no. Pero es soberano, yo confío en Él y me va a dar paz y estoy vivo hasta el momento. Estoy en mi cama, paralizado, pero Él estoy vivo. Y de repente lo ven ahí caminando sus vecinos. Jesucristo me sanó. Y esto llevó a la gente a convertirse y decir, Jesús es Dios. Tuvo poder para levantarte de esa cama, Jesús. Yo te conozco. Y tu Dios es real. Y se convierten. Entonces todos los habitantes de Lidia y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Y ahora estamos en Lidia. Vamos a otro territorio. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita. Había otra creyente que se llamaba Tabita y está en Jope. Está muy cerca de Lidia. Lidia aquí está. Y aquí está Lidia. Y Jope aquí está. Acá está. Está muy cerca. Bueno, relativamente. Entonces Pedro está aquí en Lidia y sana a Eneas aquí. Y se convierten prácticamente los habitantes de Lidia y alrededor la otra parte, Sarón, ¿no? Y la gente, los creyentes de Jope, escuchan que Pedro está en Lidia y lo mandan a llamar. Ah, pero pasa algo en Jope. Se muere una creyente. Pero esta creyente era como especial para los demás porque esa creyente le llevó Dios a que ayudara a los necesitados y que apoyara a los demás creyentes. Y entonces, pues Dios le movió a eso, a esta persona, y pues empezó a ayudar a mucha gente. Y entonces cuando muere, todos eran así de, no, Dios, esta Tabita era bien buena onda con nosotros, Dios, tú le movías el corazón, nos ayudó un chorro. Es una persona bien querida. Y muere. Entonces, cuando muere, los creyentes, pues ve a Jope, a ver, Pedro, arregla que ahora tenemos tan relajo. Murió una de las personas queridas en este pueblo. Nos ayudaba a todos, ayudaba a las viudas y todo, y ahora falleció. Y pues no saben qué hacer y dice, pues bueno, ahí está Pedro,
Pues vamos por Pedro. Entonces había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego significa Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás. Se enfermó y murió. Ay, no se pueden enfermar los creyentes, ¿no? En salud, paz, amor. Dios es soberano. Eso tenemos que entender. Pero confiar en Él. ¿En dónde me da mi confianza? Si yo me llego a enfermar. En Cristo. Cristo, si me puede sanar, sáname. Yo sé que puede sanarme, pero ¿quieres sanarme? Sáname. Si está conforme a tu plan, sáname, por favor. Y entonces ya no voy al médico. No. Voy al médico, sigo mi tratamiento y todo. Pero confiando en Cristo. Y entonces, no, Dios me está castigando porque me enfermé. No. Eneas estaba paralítico. Estaba, sí, paralizado. Tabita se enfermó. ¿Cuánto tiempo estuvo enferma? No nos dice, pero se enfermó. Y esta enfermedad la llevó a que muriera. Dios es soberano, confiemos en su soberanía, pero en esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto en la planta alta, conforme a las costumbres, fuera de Jerusalén. En Jerusalén, si se moría alguien, el mismo día lo tenían que enterrar. Fuera de Jerusalén, podían lavar el cuerpo y ponerlo en la parte alta de la casa, máximo 3 días. Entonces mandaron, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lidia, entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas le había hecho. Llorando. Eran viudas. Pero Tabita se movió el corazón Dios y las empezó a ayudar. Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Pedro ya había estado con Jesús y Jesús ya había gente muerta, le había recuperado la vida. Y Jesús había hecho esto varias veces. Moría alguien y decía, sálganse. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto donde estaba Tabita, en la parte de arriba. Luego se arrodilló y lloró. Se arrodilla y empieza a orar. Ay, Jesús. Esta Tabita era bien amada aquí. Si puedes traérnosla un rato más. Ha sido bendición para que la gente siga creyendo en ti, siga confiando en ti. Sánale, que pueda vivir de nuevo. Dios lo movió a eso, ¿no? Es un caso específico, no quiere decir que entonces alguien se muere y entonces voy a ir y pues... No. Pero Dios lo movió a eso, a Pedro. Y no lo hizo así, estaba todos. Entonces yo voy al velorio y entonces me pongo a orar. No, resucita. Y yo creo que no va por ahí, ¿no? Oró. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Dios seguramente le confirma, sí, la voy a resucitar. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Aquí está Tabita. Esto tiene un propósito. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Con Eneas, muchos creyeron. Con Tabita también dicen, no manches, sí, pues yo la vi, estaba muerta, bro. Cristo es real. Cristo es Dios. Y es el Mesías, es el Cristo. Y la gente se cree. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Se queda en Jope bastante tiempo. Y empieza a romper paradigmas. Un curtidor de pieles. Para ahorita nosotros no hay mayor bronca.
Para ese entonces, para un judío, si iban al templo a Jerusalén y alguien había tocado un animal muerto, no podría entrar al templo, ni adorar. Entonces era así de, ay, no puedo entrar y todo. Entonces, eso los empezó a llevar así como, pues no puedo ni tocar un animal muerto, ni estar tocando a ni personas muertas y todo, porque si no estoy como impuro, porque decían. Dios empieza a romper. Antes de que Cristo seguramente Pedro se hubiera convertido, seguramente no se hubiera quedado. ¿Por qué un curtidor de pieles? Pues trabajaba con pieles de animales muertos. Entonces, pues Pedro así era así de, no, 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 bro, no va a entrar ahí porque va a estar como impuro. Y ahora, ¿qué le empieza a importar a Pedro? Cristo es el que me hace puro. Y se queda. Ok, sí, voy a estar aquí con este brother, con animales aquí. Pero Cristo es el que me da vida. Y empieza a romper paradigmas de Pedro. Y en el próximo va a romper más. Entonces, ya con eso acabamos. Pero ¿con qué quiero cerrar? Dios está llevando a cabo su plan. Aquí en la historia y en nuestras vidas. Pero para caminar necesitamos la ayuda del Señor. No podemos caminar solos. Pensar que soy Juan Amaná y camino solo, no. Yo necesito diario, ayúdame Señor a caminar. Ayúdame, por si no puedas te voy a negar. No quiero apartarme de ti en el temor de Dios. Temores, has hecho tantas cosas tan buenas, Jesús, que quiero caminar contigo, que no quiero, ya no quiero seguir mi plan. Quiero regresar a ti y que tú vengas por mí, que caminemos juntos, por favor, Jesús. Caminemos juntos. Entonces, caminemos con la ayuda del Espíritu Santo, con Dios mismo, que Cristo. Sin eso no vamos a poder. De verdad que no vamos a poder. ¿Eh? Podemos conocer mucho tiempo, pasar mucho tiempo. Para leer necesitamos, Dios, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a caminar en ti, Jesús. Ayúdame a conocerte, a saber quién eres. Confiar en ti, descansar en ti. Porque si no, el primer trancazo, primera bronca real, te voy a negar, voy a ayúdame a permanecer firme en ti y estar firme en ti. Porque esta vida no es fácil, complicada. Y Él nos quiere, es el plan de Dios, ayudarnos. Vamos a ver Hechos 1. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Dios quiere darnos su poder para vivir. Sin su poder, ni vamos a entender, ni vamos a comprender, ni vamos a poder vivir realmente en Él. Entonces, estamos viendo.